Yolanda, bienvenido. Vamos a hablar de temas económicos hasta ahora. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. De inmediato, titulares. Vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de los hechos que muestran la realidad del pueblo venezolano hoy. Panorama de sanciones. Estados Unidos ha activado su carta justamente provocando el sufrimiento de este pueblo venezolano. Vamos a hablar también de cómo este bloqueo está en marcha y qué perjuicio nos ocasiona en este país. El presidente de China se comprometió a profundizar relaciones bilaterales con la Unión Europea. Vamos a hablar de movilidad social. ¿De qué se trata el tema? ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, ya le vamos a contar. Y también por qué vamos a mencionar la cuestión de las generaciones. Bueno, atentos, ese es el tema de análisis hoy. Estados Unidos ha puesto en marcha toda su maquinaria mediática contra Venezuela para crear la sensación de una supuesta crisis humanitaria en este país. Al mismo tiempo impulsa sanciones económicas, bloqueos comerciales y hasta medidas que incluyen el robo de activos petroleros a la nación. ¿Qué hay detrás de todo esto? Realmente lo vemos. Recientemente, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ofreció a la oposición venezolana $20 millones en una ayuda humanitaria, que según los investigadores de Misión Verdad es irrisoria en comparación con lo que el Estado venezolano destina para la importación de alimentos y medicinas para la población. Entre 2017 y 2018, la Unión Europea y la Casa Blanca habrían enviado unos $60 millones en lamentada ayuda, un monto que solo alcanza para el 6% de la población venezolana en consumo de arroz. Asimismo, la hiperpromocionada ayuda humanitaria alcanzaría para adquirir solo 1.500.000 combos de alimentos, conocidos como CLAP, lo cual resulta también una cifra menor a la cobertura ofrecida por el Estado venezolano, que consiste en la entrega de 5 millones de combos a igual número de familias. Igualmente, el monto de ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos representa una pequeña fracción de los $18.000 millones robados a Venezuela con las últimas sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro, que supone además el presupuesto para salud y educación de España durante 3 años. Los medios hegemónicos internacionales alineados con la Casa Blanca afirman que el gobierno de Venezuela se ha negado a aceptar la supuesta ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos. Sin embargo, hay investigadores de este portal, que se llama Misión Verdad, que sostienen que la actual asistencia humanitaria tiene más que ver con un factor de injerencia y que lo demuestran, a esa tesis que ponen en marcha, a esa hipótesis, lo demuestran con los siguientes elementos. El programa de la Organización Panamericana de Salud en torno a la trata de ciertas enfermedades en Venezuela ha tenido cabida en el marco de los planes sanitarios del Estado venezolano desde hace años, y especialmente desde 2018 debido a los brotes de malaria, difteria y sarampión diagnosticado en el país. El organismo ha prestado asistencia conjuntamente con instituciones públicas del Estado venezolano para la entrega de medicamentos, anticonceptivos y capacitación en el manejo de epidemias. También en noviembre de 2018, la Organización de las Naciones Unidas aprobó $9,2 millones a través del Fondo Común de Respuesta a Emergencias para programas humanitarios en Venezuela con la cooperación del Estado. Con ello, queda demostrado que el gobierno ha aceptado ayuda internacional con el fin de solucionar algunos de los problemas más graves que padecen los sectores vulnerables del país, sin ceder su soberanía ni aceptar la injerencia en sus asuntos internos. ¿Vieron el último renglón? Gobierno venezolano acepta ayuda internacional, pero no injerencia en sus asuntos internos. Los investigadores de esta organización de trabajo, de este colectivo de trabajo, un colectivo de investigación justamente que se llama Misión Verdad y que tiene su sede aquí en Venezuela, agregan que el bloqueo económico contra este país profundiza el sabotaje a la vida económica y social de toda la ciudadanía. En septiembre de 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el congelamiento en un puerto internacional de un cargamento con más de 300.000 dosis de insulina para pacientes con diabetes. En el boicot estuvo implicado la entidad financiera Citibank, que se negó a recibir los fondos que Venezuela estaba depositando para pagar la importación del medicamento.
También el Estado venezolano habría comprado en territorio colombiano un paquete de primaquina para el tratamiento de la malaria, pero el mismo fue bloqueado arbitrariamente por órdenes de la presidencia de Colombia. En el marco de la guerra financiera contra Venezuela, la banca congeló el pago en moneda extranjera a proveedores internacionales, impidiendo durante 3 meses de 2018 que 29 barcos con productos necesarios para el procesamiento y elaboración de alimentos llegaran al país. La situación se trasladó hacia el deporte, luego que un banco internacional informara al gobierno de Caracas la imposibilidad de ejecutar los pagos tramitados por Venezuela a una entidad financiera estadounidense para la cancelación de 1,5 millones de dólares a proveedores del Ministerio del Deporte y atletas de alto rendimiento. Dejamos Venezuela, que de a poco en algunos sectores regresa la energía eléctrica, de a rato se va, y en esa estabilización justamente del sistema eléctrico también andan las autoridades nacionales haciendo su tarea. El país está en paz y este es un punto para resaltar, ya cerrando todo ese panorama de sanciones y de bloqueos que enfrenta esta nación. ¿Quién son la causa? Estados Unidos y los suyos. Si cambio de tema, cruzo la frontera y me voy a México. ¿Qué le parece? Anuncios del presidente López Obrador. Ha dicho que mantiene su compromiso para impulsar la inversión pública y para reajustar el gasto dentro de la administración federal. Recuerden que es bandera de campaña electoral. Este hombre ha dejado claro que lo que quería era justamente monitorear esa situación, esas finanzas públicas y poner orden. En declaraciones a medios de comunicación, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el gobierno no reducirá inversión pública, pero sí hará ajustes presupuestarios en esa administración. Las autoridades tienen previsto revertir la caída de la inversión pública, una situación que se había convertido en una constante en las anteriores administraciones. También resulta prioritario para el gobierno de López Obrador no incurrir en déficit fiscal. El expresidente Enrique Peña Nieto en su último año registró un déficit presupuestario por más de 327.000 millones de pesos. Es el más alto al cierre de un sexenio gubernamental. A la vuelta de la pausa, desde Francia llegan estas imágenes. Habla de un encuentro justamente de Xi Jinping con autoridades europeas. Ya le cuento. En el marco de un foro de gobernanza global que organizaron China y Francia, Xi Jinping, presidente chino, se comprometió con Emmanuel Macron, su homólogo francés, y con otros líderes europeos a fortalecer relaciones China-Unión Europea y a trabajar juntos este aspecto que tanto enciende a Estados Unidos, que es el multilateralismo. En cuanto a las relaciones con Alemania, el presidente chino Xi Jinping dijo que China está dispuesta a unir esfuerzos con Alemania para seguir expandiendo y consolidando las bases de la corporación China-Alemania, para así generar más beneficios para los dos pueblos. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que Alemania desea profundizar sus relaciones económicas y comerciales con China en la era digital y está dispuesta a participar activamente en el segundo foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional. El mandatario chino agregó que la cooperación China-Alemania y China-Estados Unidos va más allá del alcance bilateral. En esa línea propuso 3 puntos para el desarrollo de la próxima etapa de los lazos China-Alemania. Primero, que los dos países deben profundizar su cooperación bilateral para poner un ejemplo de cooperación de ganar-ganar para el mundo. En segundo lugar, planteó que los dos países suman el liderazgo en la cooperación China-Estados Unidos para inyectar más estabilidad al mundo. Y en tercer lugar, propuso que los dos países deben impulsar junto la gobernanza global para salvaguardar el multilateralismo. También habló el portavoz chino. Aquí tenemos declaraciones de Geng Shuang. Ha dado una información. Dijo, el país espera la visita de la primera ministra de Nueva Zelanda. Y esto puede ayudar a ambas partes justamente a fortalecer un entendimiento y confianza mutua. Ese es el primer paso en diplomacia para llevar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y eso implica llevar más inversión. Será la primera visita de la primera ministra Jacinda Ardern a China después de asumir el cargo.
Durante esta visita, los líderes de China y Nueva Zelanda intercambiarán puntos de vista en profundidad sobre temas bilaterales de interés común. Esperamos que la visita ayude a fortalecer la comprensión mutua y la confianza entre dos partes y también la cooperación en varios campos para inyectar un nuevo impulso a una asociación estratégica central. Donald Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, instó al Parlamento a estar abierto a una larga extensión del Brexit. Con esto está hablando justamente de este proceso de salida de Reino Unido del mecanismo de la Unión Europea. Tusk les habló claro a los británicos. Dijo, los que quieran permanecer en la Unión Europea podrían no estar suficientemente representados por el Parlamento británico. En esa línea dijo también que los ciudadanos británicos deberían sentir que estuvieron representados por la Asamblea de la Unión Europea. Ninguno de esos dos pasos, por lo visto, ha ocurrido. Líderes europeos concedieron a Reino Unido, recordemos, una breve extensión al Brexit la semana pasada, diciendo que si el Parlamento británico no respalda esta salida esta misma semana, entonces el gobierno de Reino Unido tiene que indicar qué es lo que quiere hacer antes del 12 de abril, que es el día de mi cumpleaños, entre paréntesis. El presidente de la Europa de la Libertad y Grupo de Democracia Directa en el Parlamento de la Unión Europea instó al Parlamento a no seguir extendiendo este artículo 50, diciendo que podría significar su regreso al Parlamento de la Unión Europea. Todo parece muy intrincado, hay una ida y vuelta permanente. La cuestión aquí es que aún no se sabe si sale y si sale, cuándo sale Reino Unido del mecanismo de la Unión Europea. ¿De verdad quieres que el Reino Unido se oponga a las elecciones europeas, que envíe un gran número de eurodiputados justo en el momento en que estás luchando contra el populismo, como lo ves en todo el continente? ¿Realmente quieres que regrese? ¿En este lugar? Bueno, ahí estamos. ¿Han visto? Qué poco común es ver a un funcionario pronunciarse de esa manera y con esa expresión corporal y con esa vehemencia. Las cosas empiezan a cambiar, los tiempos empiezan a correr y el 12 de abril va a ser un día clave en toda esta disputa. A la vuelta vamos a hablar de un tema que es poco abordado, porque yo le aseguro que le va a resultar muy interesante. Vamos a hablar de movilidad social y qué tanto tienen que ver la brecha generacional joven en esta cuestión. Bueno, ya le voy a contar. Fíjense, ¿qué es esto del sistema capitalista imperante en naciones que castiga de forma inhumana a los niños procedentes de los sectores sociales más pobres de cada uno de los países de la OCDE? ¿Por qué hablamos de movilidad social cuando nos referimos a esto? Había un contexto previo, había que explicar justamente que los niños que nacen justamente en condiciones donde tienen menos oportunidades que los otros, que tienen otros accesos en el poder adquisitivo, justamente hay un equivalente que dice que van a tardar mucho tiempo en lograr lo mismo que el resto de los niños. Algo así para que se entienda. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. Seguimos hablando sobre el tema.
Y antes de despedirnos, precios petroleros también es un tema que nos va a quedar en este momento para actualizar lo que está pasando en ese mercado. Brent cotizando a $67,28 el barril, perdía 0,24%. WTI operando a $59,64 el barril, también está con tendencia a la baja. Mientras que el precio del petróleo OPEP, canasto OPEP, está ubicado en $66,50 y está al alza con 6 centavos de dólar. A todos muchas gracias, hasta luego.